Pues bienvenidos a todos a una nueva entrevista. Esta vez estoy muy feliz de tener a una líder de la odontología, a una referente en el área de mínima intervención, y también vamos a ver que es una persona que ha aportado muchísimo al sector dental, que ha emprendido a nivel empresarial y también en, bueno, vamos a decir en innovación, ¿no? de un dispositivo que también hablaremos sobre él. Bienvenida, Catherine Losada. Muchísimas gracias, Laura. Tenía bastantes ganas de conversar, de tener esta entrevista más personalmente, pero ya habrá la oportunidad. Y bueno, es un placer para mí abrir como el guión de entrevistas y todo en el área femenina y motivar a otras a que también pues, se animen a demostrar o a mostrar simplemente su personalidad, su perfil, lo que hacen, cómo llegaron, que motiva muchísimo a otras personas y en realidad ese es el ideal, ¿no? Lo que buscamos, motivar, para mí en mi caso. Totalmente. Bueno, tienes toda la razón, Cáceres. Estábamos hablando ahora, ¿verdad? Que abrimos contigo el perfil femenino, bueno, que también creo que tenemos compañeras que están haciendo una gran labor en el sector y que bueno, pues al final el objetivo de esa entrevista es también dar visibilidad a todo ese trabajo y conocer un poquito más, pues, lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás del escenario y bueno, en ese sentido, Catherine, lo primero que queremos preguntarte, pues, tú tienes una trayectoria, has estado colaborando con muchos grupos de trabajo, has vivido en diferentes países, ahora estás situada en Suiza, que nos comentarás un poquito sobre tu proyecto clínico. Cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí. Bueno, de ese tipo de decisiones de la vida que tienes que tomar en algún momento por la situación política del país, la que vengo de Venezuela, y de haber trabajado en una clínica con otros compañeros y decidir un día tener mi clínica en Venezuela con otras compañeras también. Y tener comprado todo, tener todo y que te sucedan cosas de que la criminalidad, o sea, yo fui, vamos a decir esto, había venido a Suiza por mi pareja, por estar con mi pareja y hacer una familia. Cuando ya tuve mis hijos me regresé a Venezuela y en Venezuela intenté montar la clínica. Cuando llevamos 2 años allá, pues sufrí parte de la crisis en la que fui secuestrada, saliendo de mi casa, de casa de mi madre. Estaba en casa de mi madre, nos llegaron por detrás. Y entonces, este evento marcó muchas pautas en mi vida. El tener que salir prácticamente, vender las cosas, salir del país con miedo, dejar a la gente incertidumbre y todo. Y ya yo había venido a Suiza durante 4 años por razones de trabajo de mi esposo. En ese momento, pues tú lo ves como aprendes otro idioma, tienes una experiencia, trabajas de higienista dental y sencillamente pensé que más nunca iba a volver a hablar alemán, te lo puedo decir. Fue algo que dije yo, este idioma creo que no lo vuelvo a usar y menos en Venezuela, ¿no? Entonces, pues las decisiones en la vida no son así, a veces nos marcan la pauta de cómo vamos a hacer las cosas, no como lo queremos. Y pienso que ahí empezó como todo lo que hoy en día soy parte de las decisiones, ¿no? Porque cuando la vida decide por ti, y casi siempre decide por ti, tú solamente puedes ser un objeto de cambio, tú puedes ser un objeto de asimilación, de aceptación y de búsqueda. Entonces, en el momento en que volvimos a venir a Suiza, afortunadamente que no pasó nada. 2 días después del secuestro, nos llamaron a mi esposo para que viniera acá. En ese momento, pues tomamos la decisión sin pensarlo. Más agarrados del miedo y de la incertidumbre de lo que viene a lo que yo quería, ¿no? Entonces, te cambias otra vez el chip y dices lo que tú pensabas que no iba a ser. Yo no llegué a abrir la unidad clínica, o sea, te digo, quedó en cajas, mi unidad quedó todo, el proyecto quedó hecho para lo que yo quería abrir en Venezuela y se frustró, como decir así, ese primer intento de tener una clínica, a pesar de que yo estaba trabajando en un grupo clínico en Venezuela, conocido también en España y en otras partes. Eso me llevó a tomar decisiones en el momento de ser mamá con niños de 1 año y medio de diferencia. Mi hija tenía 2 años y el otro tenía meses cuando volvimos a venir. Y decir, bueno, estamos aquí, voy a criar a mis hijos, tengo que ahora adaptarme a lo que no quería adaptarme, veo el clima de otra manera, pero estoy safe. Entonces, la seguridad creo que es un factor que en todos los aspectos de la vida lo buscamos, tanto en la pareja, en la familia, en el trabajo, donde estemos.
Y eso me llevó a pensar, bueno, lo que me da seguridad es estar aquí en estos momentos y la segunda parte era decir qué voy a hacer con lo que tengo. Lo nuevo que tengo es mi carrera, mis ganas de trabajar y un idioma que en el principio no me gustaba, pero que tenía que seguir desarrollando, Claro. porque de otra manera no iba a trabajar. Y así pasó el tiempo y entre paralelo a estar con mis hijos, con mi familia, pues también empecé a estudiar. Sí que seguí en contacto con España porque muchas veces dije, bueno, si no me sale hacer la convalidación o el reconocimiento de título por Suiza, porque yo no era suiza ni era de la Comunidad Europea, soy un portador de un pasaporte de un tercermundista, por decirlo así. Actualmente ahorita sí soy suiza, pero en aquel entonces era muy difícil, las puertas no se abrían para un país como Suiza que no pertenece a la Comunidad Europea. En España, entonces me concentré a seguir trabajando en lo que sabía hacer y que había dejado alguna vez, que fue Sí. trabajar de higienista dental y paralelo a ello, tenía en mente siempre, bueno, puede ser que haga mi carrera. Sin embargo, pasaron 5 años antes de que realmente tomara la decisión de decir quiero ser odontólogo en Suiza. Nunca dejé el contacto con España porque quería seguir yendo todos estos congresos, todos estos cursos que me mantenían como a nivel odontológico a pesar de que estaba trabajando de higienista y que el término de higienista dental en Suiza son 4 años de estudio. Ellos son un técnico superior. Entonces, el ser técnico superior en el área significa que les falta poco para ser periodoncistas. Ellos aquí hacen muchísimas cosas. Entonces, que no está mal. De hecho, ganaba súper bien porque había muy pocas higienistas dentales graduadas y entonces mi título y la experiencia me permitía trabajar en cierto cantón. Que cantón, como hablamos, es pues en ciertos estados, por decir, del país, ¿no? Cuando pasó eso hubo algo que me movió. Y aquí es donde hablamos y creo que va a salir muchas veces en nuestra conversación y la entrevista. Y yo creo que va a ser el punto que creo que une a todas las personas que tú como crack entrevistas. Y siempre va a haber un punto en el cual tú dices que te cambia, ¿no? Y yo tenía un jefe con que yo trabajaba en una clínica a 2 cuadras de mi casa. O sea, estaba tranquilísima de que buscaba a mis chicos en el colegio, podía ir, comía con ellos, o sea, lo mejor. Y el chico tenía la misma edad que yo, en aquel momento tenía 40 años, más o menos, y él era el dueño de la clínica, y yo le digo, mira, yo he hecho horas extras, yo he trabajado de más, yo tengo full agenda de higiene dental hasta dentro de 3 meses, porque la gente le adoraba cómo la trabajaba, las manos, no sé, pues ellos me dicen, me dice, ¿y qué quieres? Y yo le digo, bueno, que yo creo que me merezco un aumento o que por favor me pagues las horas adicionales que he trabajado, no tengo tanto tiempo. Y me recordó que estaba empleada de higienista. Y me dijo, recuerda que tú podrás ser la mejor dentista del mundo, pero estás empleada para mí de higienista. Y en ese momento, cuando me lo dijo, recuerdo que fue por una discusión de si dejábamos un diente en boca o no, porque yo tenía años trabajando al paciente y salvándole sus dientes, y él acababa de tomar la decisión de que iba a quitar todo y iba a poner implantes. Y para mí fue como una frustración después de haber dado tanto con este paciente y que haber logrado llegar hasta estabilizar su periodoncia y todo, que pues que llegara a decirme no. Ese momento en cuando él me dijo, tú no estás para tomar decisiones. Tú estás aquí de empleada pudiendo ser la mejor dentista del mundo, aquí eres simplemente un higienista. Eso estalló en mi cabeza y le Marcó. dije, tienes razón. Y le dije, tienes razón y por esa misma razón yo decido hoy no volver más. Tenía que trabajar 3 meses de preaviso, que fueron durísimos, pero lo hice con el amor del mundo porque mi responsabilidad era con el paciente y bueno, con la clínica en ese entonces, pero ya yo ese día cuando llegué a mi casa, lo dije en ese momento mi actual, al que era mi esposo, le dije, ¿sabes? Lo siento, no puedo seguir. Y me dice, ¿qué? ¿No puedes seguir? Y yo le dije, no, porque él me hizo un shaking en la cabeza. Me dijo, me hizo entender algo después de 5 años de trabajar de higienista en la cual me hizo entender que mi puesto allí no era donde yo realmente debo estar.
que Claro, yo bueno, puedo dar más. bendito desencuentro que Y tuviste, yo porque puedo fue dar el más. punto Bueno, de... y años después nos venimos a encontrar de odontólogos en otro lado. Es más, nos fuimos casi que a un juicio ambos por otra cosa, Sí. porque seguí usando un video mío de publicidad, de higiene en su clínica, y yo fui a su clínica y el video estaba todavía ahí después de 20 años de trabajar o de 15 años. Y yo llegué y le dije, yo le digo, mira que esto no se hace, que no sé qué. Ya yo tengo mi clínica, todo esto, o sea, y lo enfrenté. Y le dije, y yo solamente te quería tener frente para darte las gracias. Me dice, ¿qué? Si estás discutiendo conmigo. No, no, no. Creo que esto nos llevó a una oportunidad de tenerte Claro, enfrente, pero para darte las gracias. Y me dice, ¿de qué? Y yo le digo, porque si tú no me hubieses tocado la llaga, si tú no me dices a mí lo simple y lo poca cosa que era para tu clínica, yo no me doy cuenta lo grande que soy yo para otros, claro. para dar para otros. Y que ahí mi trabajo no terminaba, que yo podía hacer más. Entonces, mira, yo pienso que incluso las cosas que nos hacen y nos hacen pasar por dolor muchas veces, pues como siempre, nos hacen crecer. Bueno, ese es el Eso detonante fue. de salir de la Ahí zona de empezó mi confort, ¿no? evolución como dentista. Sí. Claro. Oye, Catherine, menuda ejemplo de superación, de aprendizaje y de resiliencia, ¿no? Que nos están mostrando porque, bueno, partiendo de la base, yo no conocía este hecho tan desafortunado que me comentabas de la situación de tu país, que yo, bueno, pues al tener tantos amigos, compañeros de Venezuela, he ido viviendo a vuestro lado, no de la misma forma, pero sí tengo conocimiento de ello y no sabía que habías pasado por esa situación que entiendo que tuvo que ser horrible, ¿no? Pero bueno, proyectando, como tú dices, ¿no? De todas las circunstancias, incluso a veces de las peores, obtenemos algo muy positivo. En tu caso entiendo que fue un cambio muy importante de cultura, de país, de idioma, de todo, ¿no? Y de volver a empezar de cero. O sea, en ese momento podrías haber dicho, oye, pues o me hundo o bueno, o por mi proyecto, vamos a decir, personal, familiar, me traslado a Suiza. Yo creo que hiciste lo correcto y creo que esa persona sin duda no actuó bien en ninguno de los sentidos, pero creo que estoy de acuerdo contigo que tienes que agradecerle que en una situación cómoda en la que, bueno, igual tenías una buena retribución, hacías aquello que te gustaba, ¿no? El contacto con el paciente. Entiendo que en Suiza el rol de higienista es un poco diferente al de España y también entiendo que podías tener un, bueno, pues vamos a decir algo cómodo, ¿no? Como has Sí, dicho tú. sí, Y probablemente no hubiese salido igual esa circunstancia, pues te hubieses dedicado a tu familia, a tus hijos, a tu marido, y gracias a ese clic que ocurrió, pues dices un salto que te llevó a emprender y, bueno, lógicamente a tener tu propio negocio y a ejercer, en ese caso, como odontóloga, que al final era tu, bueno, pues vamos a decir tu goal final, ¿no? sí. Y sin embargo, te puedo decir que pasaron muchos años para yo, en realidad, en Suiza nunca quise tener una clínica. Eso es algo que lo puedo decir. Nunca. ¿Por qué motivo? Bueno, te digo, una vez que yo logré decir, después de muchas trabas, logré sacar parte del idioma que necesitabas, bueno, necesitas un nivel muy alto del idioma para poder, puedes trabajar con un nivel básico más o menos en algunos sitios, pero ya poco a poco sí fueron como achicando todos los requisitos, o sea, y entonces lo han puesto como un filtro mayor. Con los años, bueno, a partir del 2012 y después del 2017 las reglas todas para dentistas han sido impresionantes, todo y por cantones, o sea, ya Sí, no es solo a nivel nacional, sino que el cantón donde tú quieras trabajar no va a ser igual. O sea, trabajar en Zurich es un privilegio realmente porque no, ahora no dejan entrar a nadie casi de odontólogos sí, porque hay muchos, ¿no? Todo el mundo quiere la capital, no la capital, la capital es Berna, pero me refiero a que el área de Zurich es donde está mejor remunerada, muchas cosas, entonces la gente quiere, recibo cartas por todos lados, yo me quiero trabajar allá, no, todo quiero, de hecho abrí un Instagram que ni siquiera lo he lanzado oficialmente y quería hacerlo, de una dentista latina en Suiza.com, porque no de diferencia. llenan de preguntas desde Latinoamérica, España y todo por querer saber cómo llegaste, cómo lo haces, cómo todo. Y eso es realmente un tema por explotar grandísimo, ¿no? Tanto a nivel económico, político, educacional, todo lo que tiene que ver. Es una rama enorme, o sea, no es fácil de explicar a veces en una llamada ni nada.
Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, el salto, eso, 4 o 5 años trabajando de higienista con mis niños, para mí estaba súper bien, porque recibes un empleo, recibes un dinero, estás en el área, seguía viajando a España y me seguía nutriendo de la parte de la tecnología odontológica. ¿Por qué España? Porque me sentía con calor humano, porque sentía que tenía profesores, amigos, compañeros, como tú dices, mucha gente venezolana que se fue para allá. Y tuve la posibilidad de convalidar en España, en Madrid. Entonces, con la convalidación en Madrid, porque opté 2 veces por la universidad aquí, en Zurich y en Berna, y también en Basel, y como hay una cosa que se llama números clausus, no tenía oportunidad de entrar a la universidad. Porque primero eran los rezagados de Suiza, luego los de la Comunidad Europea y los tercermundistas de último. Entonces, era como cada año 5 cupos, 3 cupos, 2 cupos, no entra. Cuando ya llevaba 2 años me dije, no, no más, voy a entrar por España, podía hacerlo por otro país que tuviera de la Comunidad Europea y bueno, apliqué por España, logré tener todos mis reconocimientos y una vez tener todos mis reconocimientos también empecé a trabajar y a tener contactos con clínicas en España. Eso me permitió que paralelo a que yo estaba trabajando de higienista aquí, pues pudiera tener todavía como más experiencia, más captura del personal de gente, contactos con odontólogos tanto aquí como allá. Y creo que la parte un poco, luego que se me hace, que se hizo un poco más difícil es cuando entré a una clínica hace 5 años, donde yo sentía que ya mi estabilidad como odontólogo estaba en la cumbre. Era Senior of Aesthetic Dentistry en una clínica, boom, en Suiza, que generalmente tenía un target de pacientes que venían de Dubái, de los Emiratos Árabes, de estos que ponen propagandas en Emirates, o sea, una clínica con una inversión enorme y teníamos unos pacientes, cónsules, príncipes, que venían con su gente y todo. Cuando yo me di cuenta que los dueños de la clínica, primero ellos buscaban y necesitaban sus dentistas y segundo, los protocolos, ahí vamos a la parte que te gusta, lo que son protocolos y todo esto no lo manejaban como odontólogos, sino como empresa, pero no ponían la parte odontológica al servicio y calidad del paciente. Sí, Entonces era un buen mix porque en ese momento aprendí mucho de lo que tenía que aprender como parte de manejar un negocio a o sea, de ese tamaño, de lo que implicaba la inversión que habían hecho en ellos y la parte en la que yo podía poner la parte humana, científica y de conocimiento y de odontología, que no la tenían realmente claro. llena. Y lo que ofrecían era una venta de blanqueamiento, servicio, veneers, lo que fuera, el smile design, pero a la final sin realmente, a ver, vendamos esto, pero ¿con qué concepto nos vamos a basar? ¿Dónde está la filosofía de la clínica realmente? Entonces yo de ahí empecé como a reformar los conceptos, los protocolos, ve qué material voy a usar, por qué me dirijo a usar este material y no este, por qué quiero tantas fotos y no estas. O sea, un poco revolucionando lo que había dentro de la clínica. Sí. Como los dueños no eran dentistas, era una higienista dental y un futbolista conocido, portero de la selección, de una de las selecciones de Suiza, que tenían dinero y pusieron esto. Yo en ese momento, pues ellos dependieron mucho de mí en muchas cosas y luego me di cuenta que prácticamente lo que estaba pasando en la clínica estaba pasando porque yo estaba cambiando cosas dentro, con mis compañeros, no voy a decir que el trabajo fue mío Y solo, bueno, liderado por ti, pero con tu equipo pero también. sin saber que estaba liderando. Lo que siempre me creí era que no sabía ser líder. A ver, yo era líder en mi cocina, en mi casa, con mis hijos y aún así ellos eran los que me mandaban a mí. Hoy no queremos comer esto y queremos comer lo otro. Y yo, bueno, te hago uno a ti y uno a ti y uno de mamá complaciente. Y cuando me di cuenta, eran ellos los que manejaban todo, ¿no? Y terminamos así, ¿no? Y yo decía, creía tan poco en mi poder de liderazgo que me inscribo en un curso de proyectos y de liderazgo en la universidad, liderado por psicólogos y gente, sí, en la universidad para cualquier profesional.
Y al final te hacían un assessment que durante el tiempo lo ibas luego a tú volver a hacer assessment a los 6 meses y los enviabas para compararlo con tu nivel de pensamiento con el que llegaste y con el que ibas evolucionando. Y para, incluso en ese momento, mi pareja, que era manager, que lideraba 90 100 personas en su equipo, lo único que me decía a mí que él tenía cierta duda era cómo iba a manejar el equipo, porque podría ser muy madre, muy, muy a lo Muy mamá. protectora, ¿no? Muy, Muy, claro. sí, protectora y todo. Y de verdad, ese fue el primer vínculo, ese fue la primera, quizás el primer comentario que tuve de la gente del proyecto de leadership. Ok. Eso, después me empecé a leer tu libro. Entonces yo decía, ya va, yo tengo que saber si de esto yo puedo sacar algo realmente. Y empecé a escuchar de mis propios pacientes y gente que tenía mucho dinero, muy influente de esa clínica que me decían, Catherine, ¿tú por qué no te vas adelante? ¿Por qué tú no te montas una clínica? Yo no, no, yo no puedo. Y en Suiza, con todas las leyes en alemán, te las puedes imaginar, que no puedo ni en el coloquio porque de paso tenemos un dialecto. Nosotros Sí, aquí se habla el dialecto, entonces era como hablar un papiamento y en leyes menos, o sea, y me decían y creían mucho en mí. Yo creo que un factor importante y que hoy en día no tomo mucho en cuenta, porque lo puedo decir, un factor importante es que hubo mucha gente que creía en mí. Y puedo decir, incluso tengo profesores y máster en la Universidad de la Complutense, que me sí, ayudaron muchísimo, hoy en día de CEPES, director y todo, que me decían, tú puedes. Y que te lo digan, tú puedes, es muy fácil decir tú puedes, todos queremos animar al otro. Pero de allí a que tú realmente realices en tu cabeza que sí existe la posibilidad de que lo puedas hacer, hay algo que yo siempre me decía, es que no se puede, es que no se puede todavía. exacto, no es el momento. Yo, porque en algún momento o estás embarazada, o tienes un bebé, o tienes no sé qué, o te fuiste de viaje, o no tienes el lo suficiente idioma, pero todo eso no es que no se puede, todo eso no es que es imposible, es que por ahora no es posible. Claro, Y eso fue algo que siempre sembré en mi cabeza. Eso fue algo que me ha acompañado toda la vida y creo que mi padre siempre lo decía. No es que no se pueda, es que no has hallado cómo hacerlo. exacto. Y quizás eso fue lo que me llevó a que después de un año y medio trabajando en esta clínica, un paciente me dijo, mira, Catherine, si tú te sales de aquí, cuentas conmigo. Y bueno, pasaron ciertas cosas, hubo mucha presión, ya eran ya casi tomadas las decisiones por mí de los tratamientos, yo veía ya esto sale de la ética, y para mí eso, de hija de dos médicos venezolanos, que la ética era el estándar de por encima, era mucho para mí, era no dormir tranquila, era pensar, ¿qué me irán a poner a hacer ahora? ¿Por qué tengo que cumplir esto cuando no es lo que quiero? Y solté ese momento y dije, no me importa, yo voy por en lo que yo creo. Y en ese momento le dije a mi pareja y a mi familia, dije, o me enfoco en lo que yo quiero hacer para hacerlo de mi manera bien, o creo que no voy a seguir siendo odontólogo, no voy a seguir la odontología. O me iré a España a dar clase, a meterme en una clínica con alguien donde yo me sienta cómoda, pero una comodidad relativa, porque nunca me ha gustado estar cómoda, creo. Pero sí, sí puedo decir que eso fue lo que marcó como otra vez sembró en mi cabeza el tú puedes. ¿Y por qué te digo lo de la palabra, de que escuchar y oír a los demás y lo que tú no creías? Es porque hoy en día algo que me ha costado mucho luchar contra ello es la validación por parte de los demás. Siempre como seres humanos necesitamos un poco de validación, pero no nos damos cuenta que tratando de buscar la validación de los demás nos olvidamos de nosotros mismos darnos el valor que queremos por lo que somos, no por lo que hicimos con lo que somos. Eso me costó también decirte, y no te estoy dejando casi ni hablar para que me preguntes,
pero me dejó también otra parte de mi vida en la que entré a la Universidad de Zúrich, luego de experiencia, a hacer un doctorado, justamente antes de 2020 y trabajando con Morman, el inventor de Cerec, o sea, en el departamento donde yo era la única mujer con tres hombres de cerámicas y de restauraciones. Eso me llevó a conocer mucha gente, a involucrarme mucho en el área de presentaciones, de que me llamaran, de todo materiales dentales. Eso fue muy bonito. Tuve una enfermedad exactamente en el COVID. Me descubrieron un tumor que era maligno, aparentemente en la espalda paravertebral, justamente cuando todo cerrado, junio 2020, pensé que me moría, todo el mundo, 98%, cuatro médicos, un liposarcoma. Te empiezas a plantear tu vida de otra manera. Y tenía 2 meses para entregar la tesis de doctorado y podía haberlos usado porque realmente lo podía hacer de casa, 2020, iba a la facultad solamente con los EPIs y todo esto, que por ahí pensé que había venido el tumor, pero no, y me dicen, tienes todos los datos, has hecho más de 2.900 escanes no voy a decir la marca, por si acaso, ¿por qué solamente te falta escribirlo? El doctorado y ya. Y tomé la decisión de que si vivía 3 meses o no, iba a hacer lo que me gustaba. Eso lo tomamos solamente cuando nos pasan cosas así. Y tomé la decisión, no voy a hacer el doctorado, no lo voy a terminar, no voy a desperdiciar 2 meses de mi vida escribiendo una tesis doctoral. No la escribí, nunca. Dejé todo a un lado. Y afortunadamente, bueno, estás bien, estás muy bien Sí, de salud aquí está coleando, como dicen. Sí. y con muchísima energía para seguir inspirándonos y seguir aportando. O sea que has tenido un camino, Catherine, que lógicamente no ha sido sencillo, No, pero creo que ha sido muy enriquecedor gracias a tu talante, a tu fuerza y a tu proyección, ¿no? Y creo que eso es algo muy admirable. Nos estás dando un ejemplo en muy poquitos minutos, en una entrevista tan breve como esta. Pero bueno, yo creo que ya antes incluso de acabar, que normalmente lo hacemos al final, yo ya te doy la enhorabuena de entrada por todo lo que has hecho, por todo el camino que has corrido, que a veces creo que nosotros mismos cuando vamos a un ritmo tan acelerado no miramos hacia detrás y no nos felicitamos por lo que hacemos bien, siempre vemos lo que hacemos mal o lo que vamos a conseguir próximamente, ¿no? O sea que exacto. bueno, soy consciente de que en tu entorno, en Zurich, es un sitio muy complejo. Además de, por supuesto, yo con lo del idioma, ya ahí te admiro muchísimo porque si es complicado emprender con esa barrera, en ese lugar. Es un sitio muy, voy a decir, elitista, porque creo que la odontología que se ejerce allí o lo que yo he conocido, igual tú me cambias un poco esa perspectiva, sí que es verdad que me gustaría conocer un poquito desde tu perspectiva esa comparativa entre la odontología que se ejerce en Zúrich, ahora mismo en tu centro, que por fin has conseguido, y España, que creo que es un país con el que tú tienes muchísima conexión y yo me alegro que tengas tanta conexión. Y mira, pues he trabajado en España, como te digo, he trabajado en dos clínicas muy buenas también. Y te puedo decir que sí, hay cosas que podemos decir son comparativas en cuanto a los españoles y la tecnología y todo esto. Mira, como el mismo hecho de que las mujeres nos arreglamos más que las mujeres suizas, que queremos salir y mostrar, lo mismo lo veo en la odontología española. Nosotros, y digo nosotros porque me incluyo a que yo estaba en el mercado laboral de España, o sea, y que aún todavía colaboro en muchas universidades y todo esto, siempre queremos estar a la vanguardia. Y eso me parece, o sea, el salto que dio la odontología en España de hace 60 años a ahora es increíble. Que haya buenos odontólogos, malos odontólogos, los hay en todas partes, Sí. pero siempre vas a encontrar que quieren innovar, que han sacado, lo decimos, los primeros máster o posgrados de tecnología se han salido de España, ¿no? Y luego ahora han copiado, puedo decir, la misma Universidad de Suria ha copiado modelos de programas de estudio en tecnología e innovación en cuanto a programas, digo, ¿no? La odontología en Suiza, sí es verdad que el capital económico que tienen las universidades en Suiza
como son tan organizados, es un capital súper grande, lo que hace que puedan tener acceso a muchas cosas y que haga que sean vanguardistas en muchas cosas en cuanto a estudios, a investigación y todo. Son muy conservadores y poco arriesgados, eso lo puedo decir. Creo que eso ha marcado la diferencia en cuanto a mi clínica y en cuanto a lo que yo he hecho con mis pacientes. Yo recuerdo que la primera vez que trabajé en una clínica como dentista, trabajé 6 meses observando a mi jefe. Y él me decía, tú trabajas un día a la semana, pero el otro vas a venir solamente a ver cómo yo lo Ah, hago, para mantener el estándar de calidad. Si yo mojo el pincel 2 veces y uso otro pincel, tú lo haces igual. explicamos igual. Queremos los estándares de calidad dentro de la clínica. Perfecto. Y recuerdo que él conmigo dice, a mí y tú, después de 40 años de práctica odontológica, me moviste el cerebro, porque era la persona que le discutía el por qué, la persona que le preguntaba el razonamiento de por qué lo haces de esta manera y no de esta, por qué tapas esto y no lo otro. Entonces, cuando llegas a disturbar la mente de un profesional suizo, pueden pasar dos cosas. Una, que te echan de su vida y se mantienen así como son con lo que traen, o te adoptan como para sacar de ti eso que les hace falta que no tienen, que tenemos nosotros los latinos, los españoles, los hispanohablantes, de curiosos. Sí, De ir un poquito más allá, de pensar fuera, out of the box. Y cuando pensamos un poquito más allá, te damos cuenta de que si te abren las puertas, te la abren a la grande. Y si te la cierran, pues ellos siguen su camino y ahí te quedaste. sí, Y entonces eso ha sido para mí una diferencia que marca mucho a la hora de tomar la decisión, yo voy a hacerlo diferente. Todo el mundo me creía, oh, que no sé qué, que entonces no vas a poder mantenerte con los suizos porque la clínica tenía 40 años de tradición, la que yo tomé. Tenía tres odontólogos suizos, natos, natos, que aquí te hablan el dialecto rajado, como decimos. Y llegar yo con el tono latino que a veces creen que es que yo vengo de la parte del Ticino o de la parte italiana de Suiza, que por eso aprendí mal el alemán, qué tal, y mi pronunciación, a lograr tocar un poquito el corazón de esa gente de otra manera. Eso marca la diferencia. Y sí, ha hecho que te des cuenta que nuestra ontología es mucho más personal. Digo nuestra ontología, la que aprendí, la que crecí, la de Venezuela y la de España, que aún estando en otros países, en Italia, que también sabes, estuve en Siena con el doctor profesor Marco Ferrari en un programa que hacía él, donde yo también compartía por lo que estábamos haciendo un trabajo de investigación juntos durante unos 6 meses. Eso también me abrió, o sea, te abre la mente un poco a cómo piensa el italiano, que aunque tiene sus raíces latinas, tienen otro tipo de prioridades. Eh, los suizos son muy conservadores, muy, muy conservadores. Y que tú le dijeras, pero yo vi esto en un congreso en España, vamos a aplicarlo acá, era como no go. O sea, olvídate, aquí no estamos para experimentar, se experimenta en la universidad, pero en las clínicas no se experimenta. Esa parte es un poco, eh, más herméticas. toca un poco, ¿no? Sí, es un poco desigualdad, ¿no? Que también fue parte de lo que estábamos hablando entre las preguntas y lo que podíamos hablar. Esa desigualdad, que para muchos puede ser quizás chocante, y yo la tomo como, trato de sacarle a todo en mi vida el lado positivo y bueno, y digo, bueno, esta desigualdad me trae a mí otra perspectiva, me trae simplemente ver que puedo agarrarme de esa desigualdad y ser diferente, porque estoy segura, y así lo he demostrado, que alrededor de mi pueblo y de mi ciudad también hay desiguales, también hay diferentes, y para ellos a lo mejor no hay nadie, pero estoy yo. Entonces, en cuanto a esa parte humana y a esa parte de trabajo, es sí diferente. A veces me tenía que cambiar el switch cuando iba a España, entraba a la clínica, eso sí, todos allá son majísimos, desde la secretaria hasta el asistente, hasta no sé qué, te tratan de cariño, amor, busca esto que quieres, que el otro que necesitas, ya te busco lo que necesitas.
Y yo me da risa porque llegaba y le pedía a la chica lo que necesitaba antes de ir a trabajar, ¿no? Porque yo venía de Suiza, ya venía con paciente, tenía todo anotado, lo que iba a hacer. Entonces me decía, ay, ¿qué necesitas? No, está todo listo, tenemos todo listo para ti. Y yo decía, no, la lista es así, de checklist, esto es lo que quiero. Y empiezo a las 9, como mucho tarde. Entonces, cuando llegaba, de repente yo le digo, pero bueno, yo te dije que quería el pincel, la prueba esta, el A3, el no sé qué. Y me decía, sí, sí, eso lo tenemos. Y venían y lo iban a buscar en ese momento al sitio, ¿no? A donde lo tenía. Y ya eso para mí era estresante. Entonces yo decía, la verdad, no sé dónde. Y yo decía, calma, que estás relajada. Y después de aquí podemos comer. Y después, y yo eso no pensaba. Tú en Suiza no piensas eso, no lo piensas. Totalmente, me siento identificada contigo, Catherine, porque yo durante un tiempo vivía, estuve también parcialmente en Suiza y en Estados Unidos, y claro, yo venía un poco con esa mentalidad, ¿no? Un poco, voy a decir, más cuadriculada, más... Y cuando venía a España chocaba, entonces recuerdo que era en punto, decía, el paciente no ha llegado, me dice, doctora, estamos en Cádiz, o sea, los pacientes no llegan al punto, y decía, ay, pero ¿cómo puede ser, no? Que no han llegado. Entonces, bueno, es verdad que bueno, al final yo creo que tú tendrás esa parte positiva, como bien has dicho, se aprende de todo, de todas las formas de trabajo, pero sí me consta, Catherine, que bueno, las prestaciones asistenciales, en este caso dentales, en Suiza, sumado a que el número clausus lo restringen, no como ahora en España, que sabes bueno, que además con la plétora que tenemos profesional, con nuevas universidades que van emergiendo de forma privada, eso hace que tengamos muchísimos profesionales odontólogos Ujú. y por tanto la situación pues se esté saturando, ¿no? En ese sentido, creo que tú que ya estás posicionada y ya estás dentro, ¿no? Como has dicho, estás con una ventaja competitiva, vamos a decirlo así, respecto por ejemplo, la situación que tenemos en España o en otros países. Sí, claro, o sea, eso es una ventaja competitiva. Claro, el que empezó antes lo tuvo antes, ¿no? Antes de mí, por ejemplo, te puedo decir, había solamente una dentista venezolana, por ejemplo, owner o dueña de su propia clínica. Y era porque estaba casada con un suizo desde hace muchos años. Yo rompí el molde porque yo no estaba casada con un suizo, vine con un venezolano. Hice todo por mi cuenta propia, me costó el doble y bueno, incluso para donde estoy ahora, en la zona donde estoy, que para decirte un poquito, camino a 100 metros y tengo el lago de Zurich, o sea, hasta la posición de la clínica es estratégica total, a pesar de ser un edificio viejo, como muchos hay acá, porque son como, no los puedes mover del estado como son, no sé qué, te puedo decir que en la misma calle haya 9 dentistas, en menos de una cuadra, de 2 cuadras, 9 dentistas, y yo decir, Dios mío, a lo que me estoy metiendo, Sí. y que después piense, no, no voy a pensar en lo que me estoy metiendo, me estoy metiendo en lo que me gusta, ya está, no Ya puedo está, pensar en sí, otra cosa. igualmente. Es pensar que no hay, no, ahora somos dos venezolanas, una chica en la parte francesa y yo que hemos montado clínicas realmente como dueñas, porque la manera de trabajar aquí del dentista es, tú te gradúas, no puedes montar tu clínica, tienes que tener por lo menos 5 años de experiencia de lo que llaman aquí doctor o odontólogo asistente de una clínica. O sea, significa, como muchos en España, es que trabajan para otros no autónomos, sino empleados dentro de la misma empresa, como dentistas, pero ellos no facturan ellos mismos. O sea, reciben o porcentaje o reciben un sueldo, pero no facturan ellos mismos. Yo estuve en esa posición 10 años trabajando así. Vale, Porque necesitas otros tipos de permisos para abrir clínicas, necesitas otro tipo de permiso para lidiar una clínica, para ser no solo el dueño, sino otro tipo que lo deben tener también allá, otro tipo de cursos, otro tipo de responsabilidades que debes cumplir y requisitos para poder ser dueño de una clínica, ¿no? No es tan fácil. Entonces, claro, si al llegar, por ejemplo, la ventaja es para el que viene de afuera, y lo tiro como tip, que el de la Comunidad Europea, que llega a saber alguno de los idiomas oficiales de Suiza de muy buena manera, tiene un título odontológico y ha logrado estar por lo menos 4 años trabajando en Suiza, en España, por ejemplo, o en Italia o en cualquier país de la Comunidad Europea y tiene una cantidad de años trabajando, se llevó por mí 8 años de ventaja, claro, claro, porque yo no los tenía. claro. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Y puede entrar a trabajar en clínicas
como la mía o como otras, sí tiene toda esa serie de requisitos. Y luego es local, o sea, el permiso que te dan es para esto, o sea, no es que como allá, que tú puedes trabajar en Jaén y puedes trabajar exacto, puedes trabajar en Jaén, te puedes ir a Madrid, te puedes ir en el tren a Barcelona y trabajas en 4 clínicas. Eso no está permitido aquí, tenés un permiso para cada área, para cada cantón. Y por otro lado, aunque se gradúen anualmente 20, 25 dentistas, como lo que dices tú, porque sí, es verdad, el cupo de las universidades es mínimo, los que salen es mínimo, y salen cada año y solamente hay 3 universidades que gradúan de odontólogo. Entonces, tenemos Basel, tenemos Zurich y tenemos en Ginebra. Entonces, si tienes 3 universidades que te gradúan profesionales en odontología, en comparación a España o a cualquier otro país de Latinoamérica, es mucho. Para un país tan pequeñito, quizás es lo ideal. Claro, Pero sí tenemos mucho, hoy en día ha venido mucha gente de Bélgica, ha venido mucha gente de Netherlands, ha venido muchísima gente de Italia a venir a trabajar a Suiza, lo que hace que haya muchísima competencia dentro de las clínicas. O sea, yo si quiero pudiera tener, o sea, hay tanto odontólogo ahorita sin trabajo, eso hay muchísimo porque se han venido a Suiza, a lo mejor cuando había una firma que era una franquicia que tenía 190 clínicas, entraron, duró 3 años la franquicia y quebró, y ahora están por ahí. Y eso es parte de lo que digo que en cuanto a lo que es competencia en el área laboral en Suiza. Sí, que puedo decir, todo pasa al tiempo que tiene que pasar y entonces se dieron todas las cosas como para que yo tuviera la clínica. Eso sí, si me preguntas, si supieras todo lo que implicaba, lo que conllevaba tener la clínica en Suiza, en el cantón de Zúrich, principalmente porque es uno de los más estrictos, lo agarrarías, o sea, agarrarías la clínica, lo hubieses realmente tomado. Creo que hubiese entrado un temor, un miedo terrible y probablemente no lo hubiese agarrado. claro, o Yo sea, siempre yo soy un poco a la curiosidad y me voy mucho por el corazón, más que por la razón. Y entonces, en ese momento, cuando a mí mi ex jefe me ofreció quedarme con la clínica como estaba, súper de los años 70 80 y vi que ya teníamos un año y medio trabajando, había buena química y buen rollo entre todo el personal, todo, yo tenía que adaptar todo el personal, todo, dije sí, ¿por qué no? Y dije sí, ¿por qué no? Y firmé un prenups, como dicen un prenups que ni ley. así, eso lo omitimos de la, de la entrevista, eso no lo vamos a aconsejar. Pero Catherine, has dicho algo que me ha resultado muy curioso y has dicho que cuando, bueno, una cosa es trabajar para una clínica en Suiza en ese periodo de tiempo, pero cuando tú quieres formar parte o ser propietario, en este caso, de una clínica propia, has dicho que requiere otro tipo de formación, incluso, no sé si te refieres al ámbito empresarial. Sí, un poco al ámbito empresarial, pero más dirigido a la parte de salud. Vale, Porque digo empresarial, porque el conocimiento empresarial no te lo va a exigir nadie. El vale, conocimiento de manejo de clínicas y gestión no te lo va a exigir nadie. Pero existen unas normas de Quality Standard que son aproximadamente como 200 o 100 y pico de reglas. Cada año han subido más los Quality Standard. Antes la clínica tenía, no sé, cuando yo la tomé tenían 60 puntos, o sea, de los 60 puntos que se tenían que cubrir para tener la clínica y ser dueño de la clínica, se cubrían 40, 45 y con todo y eso se podía seguir manejando la clínica, pero una clínica muy vieja. Y entonces cuando yo la tomo, primero ya no la tomo con una clínica autónoma bajo mi nombre, sino que yo abrí una LTD, una AG, que es lo que llaman, que es una compañía. sí, Entonces, tenías que tener un poco de conocimiento de cómo se abre una compañía, qué es una compañía, por qué una compañía no es de sociedad, no era una sociedad, era algo más grande, porque la persona que estaba creyendo en mí también vio visión más allá. Yo veía aquí, él veía más allá, era una persona que tenía conocimiento, veía más allá, yo veía aquí la inversión era mayor, todas las cosas que conllevan a lo que dicen el board ejecutivo, todo esto era cosas para mí desconocidas. Entonces, había una parte que te la tienes que formar tú misma sí,
Y había otra parte que te la formas, pero para poder competir, hablar y enfrentarte al departamento de salud de la gobernación, donde tú les demuestras a ellos con todos los permisos, con todas las cosas que puedes sacar, con todo lo que llevas, que tú puedes llevar una clínica adelante. Sí, podría ser como los Entonces, requisitos que te exigen, algo parecido a una inspección aquí en España, pero que entiendo que tú tienes que de alguna forma defender cada punto que debe cumplir una clínica dental y en este caso tú como líder conocer y tener conocimiento exhaustivo de cada punto de estándar de calidad. exactamente. Esa parte es lo, en cuanto a los requisitos, pero la otra parte era más en base a cuánto traes de experiencia, qué experiencia traes, cuál es tu formación, qué es lo que llevas. Y eso todo iba pues a sacarte lo que es el permiso de líder de la clínica, porque tú puedes tener otra persona como líder de la compañía, porque ya era una compañía. Entonces, ese tipo de conocimientos es muy difícil que alguien te los dé. Tienes que meter entonces en cursillos donde hay este manejo de clínicas, cómo son las leyes en Suiza en cuanto al personal, cómo son las leyes en Suiza en cuanto al manejo de equipos de alta, ¿cómo decir así? Es que tengo la palabra en alemán y no en español, alto peligro, por decir así, que son realmente como son los equipos de 3D, dónde están ubicados, hasta de infraestructura arquitectónica tienes que conocer un poco. Tiene sentido, Eh, claro. exacto, porque una cosa no puede ir en un sitio, otra en otra, eso va cambiando. Y todo eso, pues sí te tienes que autoformar, tanto por ti misma como buscar la manera de entrar en cursos de esto. Bueno, hay otros de manejo de personal, de todo aquello. Creo que lo de la inspección es más que todo con la infraestructura y con lo que tienes. Y si llegas a cumplir los requisitos. Pero en cuanto a los permisos, es más que todo la formación que has llevado, con quién hayas trabajado durante tanto tiempo, cuál ha sido como tu performance Sí. como odontólogo, ¿no? Las prestaciones que incluyen ahora mismo, ¿qué hacen para un paciente? Es decir, cualquier persona que vaya a tu clínica dental, ¿cómo se organiza o estructura el sistema, vamos a decir, público sanitario, aunque sea diferente, y el privado? Bueno, la odontología en Suiza es netamente privada. Eso no significa que no tenga que atender pacientes sociales. O sea, la odontología es privada, pero si tú tienes si la persona tiene un seguro dental, puede venir y nuestros recibos se le envían a la persona y la persona se encarga de que el seguro les va a cubrir el 70, el 80 o algo. Pero eso es porque él contrató un seguro privado. En el caso del social, en el caso de sociales, por ejemplo, ahora que después de con la guerra nos ha llegado gente de Rusia y de todos lados, no te puedes negar a darle atención. Muy diferente que en España tú puedes agarrar y decir, no quiero atender a este paciente. Y no le abres la puerta y no, que bueno, para nada. Quizás aquí la gente puede jugar a quitarse el paciente de encima diciendo que no tiene espacio para atenderlo, lo cual no me parece un poco justo, no lo hago yo, por ejemplo, pero yo atendo pacientes desde social, y desde los que no tienen nada y que el gobierno son los que ayudan a pagar parte del subsidio. Entonces hay un monto específico máximo que tienes a disposición, por decir, de la alcaldía o de la que se llama aquí la comuna o la Gemeinde, donde cuando esa persona viene y se identifica que tiene un dolor, tiene un problema, yo llamo, me comunico con ellos, la secretaria, mandamos un formulario, mandamos las radiografías, o sea, tú te atreves a hacer fotografías, radiografías, todo sin saber si probablemente te van a cubrir, Ya. pero no le niegas el tratamiento. Sí, bueno, es parte de nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, o bueno, yo lo veo así, ¿no? Sí, Independiente sí, por de... eso. Entonces, en parte a veces ganas, a veces pierdes, en el sentido de que muchas veces tú dices, bueno, yo sé que estas no van a cubrirme un composite de esta manera, te están cubriendo solamente un vidrio ionomérico, que un material mucho más rápido y que le pongas cualquier cosa para eliminarle el dolor, porque la atención primaria es el dolor. Entonces, muchas veces digo yo, cóbralo igual, vamos a hacerlo así, hagámoslo porque sé que en el tiempo esta persona no va a funcionar con un provisional y efectivamente te pueden llegar a los 3 meses, a los 4 meses con el mismo problema
y cómo le haces entender al gobierno que necesitas ponerle algo diferente. Entonces, para evitarme eso, digo, ya está, con esto de la otra persona es feliz y yo también. Y yo también. Catherine, hemos hablado durante la entrevista de algunos factores que yo creo que son muy importantes para lograr el éxito, ya no solo el éxito de una clínica o un proyecto empresarial, sino también el éxito en la trayectoria, ¿no? Yo creo que has hablado de la diferenciación, que yo estoy de acuerdo contigo, que precisamente la simetría entre una clínica y otra es lo que hace que triunfe, ¿no? Cuando todas las clínicas ofrecen lo mismo, lógicamente no existe ese factor diferenciador. Tú has dicho que para ti, por la forma en que la que tú enfocas la odontología, yo creo que también por ese bagaje que has tenido, ¿no? Esa visión tan amplia también hace que tú ya tengas algo que probablemente otras clínicas en Zurich pues no lo estén ofreciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte intangible muy importante que tú estás brindando a un grupo de pacientes, pero si te preguntase cuáles crees que son los factores de éxito, o más que factores, vamos a decir ingredientes, ¿no? Que tenemos que unir para que realmente una clínica sea exitosa. Bueno, yo no te puedo hablar de una clínica en general, ¿no? Te voy a hablar de mi clínica y para mí ha sido exitosa, viéndola desde el punto de vista que incluso pues mi administrador, la gente mi socio que tiene negocios por otros lados, me dice, o sea, que puedes esperar más, o sea, en el crecimiento de tu clínica, a pesar de que tuve un accidente el año pasado y 6 meses que casi de baja, eso también, en menos de un año y medio que tú pones los peores escenarios, me pasó el peor del peor. O sea, que la dueña de la clínica, que es la que más produce, estuviera de baja por más de 6 meses, por un accidente en mi mano derecha que me la fracturé. Entonces, a ver, el factor humano es para mí la clave del éxito. El factor humano no me refiero a yo como líder o como jefe o como dueña de la empresa, es qué equipo tengo. Mm, Eso para mí es, y tuve que hace poco también la experiencia de que mi asistente, mano derecha, izquierda, el año pasado, en septiembre, cuando teníamos un año apenas de abierta la clínica, y se embaraza, se va, y enfrentarme a la situación de, justamente ahora, y no volvió a venir luego de sus vacaciones, y bueno, te enfrentas a esa situación que económicamente, a la situación emocional y a la que te conlleva, que era tu persona de confianza, a emplear nuevo equipo, o sea, otra persona que ocupe ese lugar tan importante. Y tener una lista de personas que quieren trabajar contigo y de repente decir, ¿cuáles son las cosas que tomaría en cuenta para tener a alguien en mi clínica? ¿Dónde está el éxito de mi clínica? Si yo pongo a alguien errado en esa posición, me cargo todo lo que he hecho hasta ahora. Entonces, generalmente, como tú veas que la persona trata a otra, es lo más importante. Lo que yo veo de mi equipo es que siempre, siempre están dispuestos a dar un poco más. Ellos siempre están dispuestos a dar un poco más porque saben que yo también doy un poco más. claro, Entonces, tú tienes que ser el ejemplo que da un poco más para que ellos también sigan allí. Y eso ha sido para mí la primera parte. Dar seguridad es la segunda. O sea, el cuidado de mi equipo, la seguridad que yo le doy tanto a mi equipo, que aunque yo no esté, que aunque me pase esto, yo me aparecí aquí con mi mano rota el día siguiente del hospital, del accidente, de todo, y dije, aquí estoy con ustedes, resolvamos. claro, sí, Entonces, ellos no se sienten nunca desamparados, es seguridad. sí, Mientras tú des seguridad en cualquier relación, lo hay. Eso te lleva a la empatía, porque cuando te sientes seguro, puedes tener un poco más de empatía con la persona. claro, Y eso luego lo transportas al paciente. claro, Y cuando el paciente percibe eso, que un equipo que trabaja como una orquesta, que a pesar de las diferencias, porque todos somos diferentes, tengo una italiana, tengo una sí, una suiza, otra que es más suiza que suiza, otra que la venezolana, que llega armando escándalo, que puede decir otra cosa, que no sé qué, y yo llego de primero. Hoy me llegó algo que no quería de noticias. Si contesto mal, saben de dónde viene. Entonces, como que ellos ya te logran entender y cuando ya hay en parte de ese engranaje, yo creo que todo puede fluir, hasta el peor de los problemas.
económico, hasta la última factura se puede manejar, si incluso discutirla, negociarla, si tú tienes un buen equipo y si tú logras hacer que tu equipo se sienta contigo tan en confianza, pero con respeto, porque esa es otra, tan en confianza que sientan que por ambos lados hay seguridad. Qué importante todo lo que has dicho y cuánto nos cuesta a veces verlo a los odontólogos, porque yo creo que esto es algo que nadie te lo cuenta, ¿verdad? Cuando empiezas con un proyecto del tipo que sea, y estoy muy de acuerdo contigo. Al final todo lo que ocurre en la clínica se traduce en nuestro paciente. Y nuestro paciente que está en nuestro centro de atención, pues al final está todo relacionado. Catherine, yo, aunque me encantaría, como sabes, charlar contigo, porque estoy encantadísima con todo lo que nos cuentas, soy consciente bueno, que siempre estás muy bien rodeada de muchos profesionales, de compañeros que te adoramos además y que nos encanta lo que haces. Eh, Me gustaría ir concluyendo un Ujú. poco con, bueno, pues con aquellas personas que te hayan podido inspirar, que sé que seguramente habrán sido muchas, tanto fuera como dentro del sector dental. Y también, bueno, pues dar un pequeño consejo a aquellas personas que están comenzando ese camino emprendedor y que, bueno, viendo y repasando todo bueno, pues te ha ido aconteciendo y el cómo tú has ido manejándolas a llegar a donde estás hoy, pues creo que sin duda es un mensaje para cerrar la entrevista idóneo. Bueno, mira, en cuanto para cortarlo así, las personas inspiradoras en mi vida o quienes son mis maestros, por decir así. Será muy raro lo que te conteste y no tiene nada no tiene ni un poquito de ego en lo que voy a decir. Yo creo que a mí me inspira mi yo del futuro. Me inspira mi yo del futuro porque yo vi de dónde vengo y vi lo que hice. Y entonces veo lo que tengo ahora que yo no lo veía, sino que me lo mostraban a mí, personas como tú, mis profesores, la gente con la que trabajé, me ponía en el espejo. Y yo a veces sentía resplandor de ese espejo, pero no quería ver, esto no se tapa. Y aprendí a aceptar que se puede ser humilde, que se puede trabajar bien sin necesidad de pisar a los demás, que hay un espacio para cada quien, que, que mis padres fueron realmente los que sembraron la semilla de atención al ser humano, al otro, de la compasión, de empatizar con el otro, y mis padres han sido siempre mi inspiración. Los dos son médicos en diferentes áreas, pero son humanamente increíbles. Y por otro lado, bueno, mi padre trabajó hasta los 79 años, mi madre sigue trabajando con 75, también ayudando de director en un centro sin fines de lucro. Por eso son mi inspiración básica de vida y profesional. Ahora, tengo otros maestros que me han ayudado muchísimo, profesores de la universidad, si los puedo nombrar, los nombro. Mira, yo tengo desde que estaba entrando a la universidad, para mi inspiración y era como mi crush, era Didier Dietschy, que está en Ginebra, el creador de la primera vez que vi su exposición de Colors, casi me muero. Ah, lo estoy viendo. Y resulta que luego estar con él compartiendo en la European Academy of Aesthetic dentro y sí, o sea, en la Academia Europea, era así como, "Guau, te conozco". Y me dice, te sientas al lado mío, o sea, eran esas cosas. También me inspira mucho Hirata, que es de los... gente con una visión diferente y que tiene un curro, que trabajan un montón, el doctor Pradis de la Universidad de Complutense, no puedo decir que no, porque cuando no creía en mí misma, él también Como empujaba. ti. Sí, es que tendría que nombrar tanta gente con la que he trabajado, que incluso alguien también con el que trabajé 5 años, que fue Alessandro De Vivus, en el área de estética, que hice con él un salto a la universidad luego, a pesar de que nuestra relación profesional culminó en un punto, me exigía tanto que lo que me exigió me hizo entender que era lo que yo quería y lo que no quería también. Entonces,
ese tipo de gente inspira muchísimo. O sea, tú también eres una inspiradora porque yo digo, cada vez que odio la parte administrativa, cada vez que veo, oh no, tener que volver a lidiar con esta parte de lo que es manejo de gestión y todo esto, recuerdo, Laura lo ha hecho, lo lleva súper bien, tiene la cosa, me dice, no es que no podamos, es que realmente a lo mejor, como digo, no hemos encontrado el O la camino. forma de hacerlo. Sí, no Claro, hemos claro, encontrado la forma. Y por claro, eso yo pienso que las instituciones como la que tú estás formando y lo que has hecho siembra también esa curiosidad en nosotras, en querer también llegar. A mí me inspiran mucho mis pacientes también. Siento que en ellos encuentro la fuerza para levantarme cada día y decir, hay algo más por qué ir. totalmente. Y eso es importante. Y si quisiera darle una recomendación, tanto a los jóvenes y a los medio jóvenes como yo, que no son tan jóvenes, pero más experimentados, que es así diferente, creo que debemos bajar un poco la marcha en el mundo en el que estamos viviendo. Todo va muy exponencialmente avanzado, avanza muy rápidamente y nos estamos olvidando de eso, de ese factor humano que nos hace tan únicos, ¿no? Encontrar el balance entre tu autenticidad Mm, de lo que quieres hacer y lo que otros están mostrando por el Instagram, por el Facebook, por no sé qué, es súper difícil porque tú quieres también dar la talla, tú también quieres que te quede el dique de goma perfecto, el cofferdam te quede perfecto, el rubberdam, como lo quieran llamar, te quede perfecto, que el otro, la foto te quede perfecta, que esto de la calidad. Al paciente no me pide la nota, ni me pide cuánto me gradué, ni me pide cuánto, o sea, él viene porque sabe que lo que le estoy ofreciendo más a servicio es esa atención. totalmente. Y en eso debemos enfocarnos un poco más en la clínica. Creo que en la parte personal, tratar de encontrar el punto en el cual nos hagamos resilientes cada vez que tengamos problemas, que todo pasa, que todo pasa. Nunca sabemos cómo va a evolucionar. Pero saber que todo pasa y que reconozcamos que no somos inmortales. Total, Lo que vamos a dejar aquí no es precisamente el legado de la Calai, no es precisamente la venta de lo que yo hice, no, es lo que yo quise enseñar con eso, es lo que yo quise enseñar con eso. Y yo pienso que es un ciclo. La motivación no es que no encuentro motivación, es que tú te la creas cuando tú tienes ganas de hacer algo, cuando tú sabes que hay algo que te inspira. Yo creo que es saber dónde encontrarlo, ¿no? ujú. Catherine, me has emocionado. Tengo que decirte que muchísimas gracias por compartir tantísimo aquí siempre, no solo en esta entrevista. Te recordamos que estamos aquí esperándote, como bien sabes, deseando verte. Lo que tengo un poquito de espacio y calor. Nos debes una visita y bueno, ya hablaremos en otra ocasión de ese dispositivo que has desarrollado, de toda la línea que llevas tanto a nivel, bueno, pues investigadora, clínica, etcétera. Y yo creo que incluso podremos montar un taller para que aquellos compañeros que no estén muy familiarizados con, bueno, con la primera intervención, con la fluorescencia, puedan conocerlo un poquito más, que yo casi lo dejaría para una segunda Sí. conexión, ¿vale? Porque todo lo que nos has contado me parece tan importante y probablemente es aquello que no vas a compartir igual en otro contexto. Así que, por nuestra parte, darte de nuevo las gracias. No, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, el equipo tuyo también que está en contacto conmigo para ver cómo se daba esto. Se dio la oportunidad y sí, como hablamos, hay una parte también que se puede hablar de lo que se hace a nivel empresarial, de cómo llegué a la idea, a construir todo esto, que quedaría a lo mejor pendiente entre nosotras. Pero yo creo que esta parte era muy importante en cuanto a lo que te gustaba saber de mí, porque no solo lo conoces ahora tú, sino que lo puedes exponer para que veamos que todos somos un poquito de eso, ¿no? Somos un poquito de creación de fallas, somos creados en base a las fallas y las pequeñas frustraciones y los traspiés que hemos tenido en la vida
Y quizás ese es el punto que yo quería tocar hoy en día, de que podamos en este programa pues sacar lo mejor que había en mí, que yo logré explotar para mi emprendimiento, pero segurísimo que lo hay en muchísimas mujeres y que simplemente no han rasgado suficiente dentro de ellas. Y eso es motivador. Ujú. Totalmente. Haremos una serie en Netflix por capítulos, porque contigo para una entrevista de 1 hora no tenemos suficiente. A ver, que no son 5 años lo que llevo en Suiza. Tengo 23 años acá. Muy Sí. bien, pues muchísimas gracias. Te enviamos un saludo y te esperamos por aquí prontito. Sí, un beso también, un besazo al equipo y nos vemos a la próxima, Muy bien, ¿ok? muchas Gracias. gracias.